En el episodio de hoy veremos salud y enfermedad. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es ¿qué es la salud? Y muchas veces la gente utiliza ese término como en este chiste. ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social? Pues salud. Así dicen. Pero la pregunta es ¿qué es la salud? La salud se puede definir como un estado variable fisiológico de equilibrio y de adaptación de todas las posibilidades humanas frente a su ambiente. Esta definición nos la brinda el médico Hernán San Martín en el año 1981. Pero bueno, hay más de una definición de salud. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a tener que la salud es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. También tiene otras acepciones la palabra salud. Salud viene del latín salus, salutis, y también se puede decir del estado del que no tiene ninguna enfermedad. Otra acepción sería decir que está en un estado de gracia, por ejemplo, cuando decimos la salud del alma, o la salvación, cuando es la salud eterna. También la gente dice beber a la salud de uno, que es brindar a su salud o brindar al estado de una persona en particular. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con sede en Suiza, en la ciudad de Ginebra, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso quedó establecido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que se promulgó en Nueva York, en Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1946. Sin embargo, esta definición podemos analizarla un poco más a detalle. Podemos identificar algunos problemas con la definición de la Organización Mundial de la Salud. Para empezar, se requiere de un patrón de bienestar para cada rubro y poder evaluar las condiciones individuales para saber si se está sano o no. Nos está hablando de bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Entonces nos debemos preguntar, ¿cuál sería el patrón de bienestar físico? ¿Por qué tiene que haber un patrón de bienestar físico para poder decir si alguien está sano o no? Es el mismo caso con una medición. Si uno tiene una regla y quiere medir, digamos, la longitud de un lápiz, esa regla debe tener una escala. Ese va a ser nuestro patrón. Cuando nosotros medimos el lápiz con una regla, le estamos comparando con un patrón de medición, que sería el centímetro o la pulgada, por ejemplo. Y podemos decir, este lápiz mide tantas pulgadas o mide tantos centímetros. Ese sería el patrón. Podemos decir que un lápiz largo es el que mide X cantidad de centímetros, digamos unos 10 centímetros, y un lápiz corto es el que mide menos de 10 centímetros. En el caso de patrón de bienestar físico sería decir qué condiciones debe tener el fenotipo de la gente para decir que está sano y cuando no lo cumple decir que no lo está. Eso nos llevaría a pensar entonces cuáles serían los patrones de bienestar mental o de patrones de bienestar social. Si definir uno físico estaría todavía más difícil definir uno mental y otro social. Es prácticamente imposible hacerlo, ya que el bienestar mental va a depender de la interpretación que cada cultura le dé a los individuos. Dependiendo de la cultura, de la moral y de la sociedad en la que se encuentre el individuo, puede ser tomado por cuerdo o por loco. Hay lugares en el planeta muy diferentes, naciones muy distintas, pueblos muy distintos aún dentro del mismo país, donde alguna actividad se le puede considerar como locura o no.
Por ejemplo, para alguien del norte de la República le parece una locura que metan un tamal adentro de un bolillo en la ciudad. Y ese es un patrón de bienestar mental, por ejemplo. Si uno va a Sonora y dice que va a comer una torta de tamal, lo toman por loco, mientras que en la ciudad es algo normal. Lo mismo con los patrones sociales o los patrones de bienestar mental o patrones de bienestar social. Ahí nos podemos ir al terreno económico, donde ningún sistema económico en la actualidad es completamente beneficioso. Otro patrón para decir un patrón de salud social es, por ejemplo, cuando en el norte uno va y pide esquites y pues se le quedan uno viendo con cara de loco porque no saben qué es un esquite. Allá le llaman elote en vaso. Pero aquí el elote en el vaso es cuando uno tiene un elote clavado en un palito y lo mete en su vaso de salsita. Es diferente. Esa diferencia cultural se puede extrapolar en este caso para entender los problemas con las definiciones en la salud. Y esto nos lleva a otro problema en la formulación de ese artículo en la Constitución de la OMS. El otro problema con la definición de la OMS es que el artículo menciona un completo bienestar físico, mental y social. Para poder analizar los alcances de las leyes o de los artículos o de los textos o poder argumentar en un escrito académico, se precisa del análisis lógico. Es decir, necesitamos de la lógica, que ya se abordó en años anteriores. En cuarto año ya se llevó un curso de lógica. Aquí vamos a definir salud como S, físico como F, mental como M y social como G. Vamos a determinar que los valores lógicos, el valor verdadero le vamos a nombrar 1 y el valor falso le vamos a poner 0. Estas variables van a estar relacionadas entre sí con operadores. El artículo, al estar diciendo completo bienestar físico, mental y social, se puede entender que es físico y mental y social. La operación lógica y se puede representar como una intersección, como un asterisco, como paréntesis o como una multiplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es una ecuación lógica, la cual es muy sencilla y puede quedar como que la salud es igual a lo físico, intersección, lo mental, intersección, social. Es decir, físico, mental y social. O F por M por G. Podemos establecer entonces la tabla de verdad para esta ecuación siguiendo la tabla de verdad de la función lógica y. Vamos a tener entonces una tabla de verdad con sus valores. No hay salud física, no hay salud mental y no hay salud social. Entonces, la salud en general es enfermo. Se vamos a interpretar como que está enfermo. No tiene salud física, no tiene salud mental, no tiene salud social. Si solo hay salud social, sigue estando enfermo. Si solo tiene salud mental, pero no física ni social, sigue enfermo. Si no hay salud física, sigue estando enfermo. Esta misma operación lógica nos va a decir entonces que el único caso en el que se puede considerar sano a alguien, de acuerdo con esta definición, es aquel que tiene salud física, salud mental, salud social. Al tener las tres, entonces va a tener salud y por lo tanto vamos a considerar que está sano. Ese es un problema porque entonces quiere decir que la inmensa mayoría de la población del tercer planeta está enferma, según esta definición. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad viene del latín infirmitas y también es una alteración de la salud. Por ejemplo, cuando decimos enfermedad contagiosa. Tiene sinónimos como afección, achaque, mal, padecimiento, dolencia o indisposición. Es el figurativo para decir que hay una anormalidad en el funcionamiento normal del organismo. También lo podemos usar en literatura como una pasión excesiva o para una manía. En medicina, se llama enfermedad a una afección bien conocida, ya sea por su causa,
por su causa, cuando ésta es conocida, o cuando la causa es desconocida por las manifestaciones semejantes que se van a agrupar en una entidad clínica. La enfermedad es diferente de un síndrome, de la afección o de la lesión en sí, pero todos ellos, el síndrome, la afección o la lesión, pueden formar total o parcialmente a la enfermedad. La salud, entonces vamos a definirla también como un proceso dinámico en el que participan los factores biológicos, el ambiente, el estilo de vida, o sea, las costumbres, y los servicios de salud. Por ejemplo, aquí tenemos un chiste, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el ambiente, la cultura o las costumbres? Bueno, pues hay quienes, en vez de tomarse el medicamento que el médico les prescribió para controlar la hipertensión arterial o cuando se tiene diabetes mellitus, deciden pensar o suponer que los medicamentos son malos, son dañinos, y mejor se toman un tecito para la presión y el azúcar, así lo dicen. ¿Y qué pasa entonces? La gente enferma, se agrava y se muere. Eso es lo que llega a suceder. Aumenta la mortalidad. Ya hablaremos de esto más adelante. Por eso tiene mucho que ver las costumbres y la cultura en el desarrollo de la salud o de la enfermedad en una población. Ahora veremos la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad corresponde a la evolución en el tiempo de una enfermedad cualquiera. Esta representa los sucesos que presenta el cuerpo humano cuando interactúa con el ambiente y en algunas ocasiones lleva a una enfermedad. La historia natural de la enfermedad puede terminar en alguno de dos supuestos, ya sea la curación del paciente o la muerte. En algunos textos se enumera también el estado de enfermedad crónica como parte final de la historia natural de la enfermedad. Esta historia natural permite conocer el curso de la recuperación y aplicar medidas preventivas, es decir, medidas de higiene. La historia natural de la enfermedad es como si fuera una historia, una historieta, una obra de teatro. Necesitamos personajes. Y, como una obra, se va a dividir en dos actos o en dos periodos. El primer periodo se va a llamar periodo de génesis o prepatogénico. El segundo periodo va a ser el periodo de evolución natural o periodo patogénico. Vamos a tener también personajes y un escenario. La presencia del hospedero o del paciente, de un ambiente donde se desarrolla la acción y de un agente patógeno. Claro que cuando hablamos de agentes patógenos, parecería esto, ¿verdad? Viene de la palabra griega pathos, que quiere decir sufrimiento, y genos, que quiere decir origen. Para nuestro ejemplo, vamos a citar a un agente patógeno. Aquí tenemos a Yerja Lamblia, o como le decía el maestro Taizabala, el charrito. Así lo tenía luego dibujado en una de sus corbatas. Tenemos al paciente u hospedero. Como estamos hablando de educación para la salud y de anatomía humana, pues vamos a hablar entonces que nuestro paciente u hospedero en este ejemplo va a ser el hombre, es decir, cualquier miembro de la especie Homo sapiens. En pantalla tenemos a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, ¿verdad? La OJUEM, que se presentaba los domingos, creo que cada 15 días, en la sala Nezahualcóyotl. Y como ambiente, vamos a tener un mexicanísimo puesto de taquitos al pastor en alguna colonia de la Ciudad de México, Distrito Federal. Entonces, tenemos a nuestros participantes de la tríada ecológica. Un agente patógeno, que va a ser el agente causal, el paciente,
y el ambiente. Tenemos a nuestros 3 personajes, con 2 personajes y un escenario, puede ser. ¿Y qué va a hacer aquí? El agente causal va a estar en el ambiente y se va a relacionar con él. Y el ambiente se va a relacionar también con el paciente. El ambiente puede ser favorable para el agente causal o desfavorable para este, así como también el ambiente puede ser favorable para el paciente o desfavorable para el paciente. Y el agente causal y el paciente en algún momento se van a conocer, y cuando se conozcan y tengan relaciones entre ellos, las relaciones entre el agente causal, el paciente y el ambiente nos van a dar lugar al proceso morboso. ¿Qué es eso de morboso? Viene del latín morbilis, que también significa enfermedad, y del sufijo osis, que es proceso o enfermedad. Un proceso morboso es un proceso donde hay una enfermedad. Cuando se conocen nuestros 3 personajes, tenemos a Yardia Lamblia, a un sujeto cualquiera que come tacos en un puesto callejero de la calle, ingiere al agente patógeno, en este caso al charrito, al Yardia Lamblia, y se va a generar un proceso morboso a lo largo de varios días. Algunos días después, vamos a tener algo parecido a esto, ¿verdad? La diarrea, o la disentería, o como la gente le dice, el chorrillo para las cosas. Ese va a ser el proceso morboso que se va a presentar. Y este proceso morboso también le podemos llamar yardiasis. ¿Por qué yardiasis? Bueno, porque cuando se descubre al agente patógeno de una enfermedad, esta enfermedad se puede nombrar con el género de este agente patógeno y el sufijo griego osis, que significa enfermedad. Entonces, yardiasis viene de que el organismo es una Yardia lamblia. El género de la Yardia lamblia es Yardia. Entonces, Yardia y osis. Y por eso nos queda yardiasis. Si fuera una amiba de la especie Entamoeba histolítica, entonces tendríamos una entamoebosis. Si tuviéramos una diarrea por un virus que fuera el rotavirus, sería una rotavirosis. Y si fuera por el coronavirus, se llama coronavirosis a la enfermedad. ¡Wow! Vamos a ver los actos. Tenemos al periodo prepatogénico. El periodo prepatogénico se caracteriza porque hay la interacción del paciente, el agente causal y el ambiente. Es decir, llega un violinista de la orquesta, sale de tocar de uno de sus ensayos y va a un puesto callejero a comprar taquitos. Pero el taquero que trabaja ahí fue al baño, no se lavó las manos y al no lavarse las manos y cortar las cebollitas y poner las cebollitas en los tazoncitos junto con el cilantro en otro tazoncito al preparar los tacos, estos se contaminan con Yardia lamblia. Ahí tenemos la interacción del paciente, el agente causal y el ambiente. Están juntos, están en el mismo espacio que es el puesto de taquitos. El paciente se encuentra sano. En este caso, el paciente va a ser el violinista. Y entonces se va a dar lo que se conoce como multicausalidad. El conjunto de varios cambios de los 3 autores va a permitir la interacción entre ellos y consecuentemente el desarrollo de la patogenia. ¿Qué puede pasar? Si nuestro violinista se le pone cebollitas a sus tacos o el cilantro a sus tacos que están contaminados, sus tacos se van a contaminar. Entonces, para evitarlo, usamos lo que llamamos prevención primaria. La prevención primaria está a cargo de la higiene. En el periodo prepatogénico vamos a tener las medidas de prevención primaria o de higiene que consisten en la promoción de la salud y en la protección específica ante el agente causal. ¿Dónde estaría la promoción de la salud aquí? Bueno, supongamos que en la primaria, este violinista cuando estudiaba en la primaria, su maestro de la primaria les dijo, en la clase de ciencias naturales,
No coman cosas en la calle porque se van a enfermar. Esa es promoción de la salud. Lo vio en su libro de ciencias naturales. Lo vio en la secundaria. Lo vio en la prepa, en su clase de educación para la salud. Que no conviene estar comiendo cosas en la calle, sobre todo por las heces que pueden flotar, por las deposiciones al aire libre que dejan animales, perros, y no solo los perros, por cierto. Puede haber heces humanas allí, en la calle, secándose, convirtiéndose en polvo, viajando con el viento y cayendo en los taquitos de los comensales. Esa es promoción de la salud. El decirle que se le tiene que lavar las manos, el hábito de lavarse las manos que debería tener el taquero, ¿verdad? Esas serían promoción de la salud y protección específica ante el agente causal. El mero hecho de irse a lavar las manos o desinfectar la cebollita antes de cortarla, el lavar el cilantro y desinfectarlo antes de cortarlo, antes de picarlo y servirlo, esa es una medida de protección específica ante el agente causal. Pero supongamos que el violinista le puso cebollita y cilantro a sus taquitos y se los come. Entonces, ahí pasamos al periodo patogénico. Periodo patogénico. Proceso evolutivo de la enfermedad en el hombre desde la primera interacción. Las respuestas del paciente se van a dar aquí y son cambios anatómicos o fisiológicos que pueden llevar a la recuperación o a la muerte del paciente. El periodo patogénico va a constar de dos periodos subordinados. Un periodo que llamamos subclínico, donde van a haber cambios fisiológicos que son imperceptibles por el paciente, es decir, no hay molestias. Se come alegremente su taquito al pastor, donde vienen los quistes de Yardia lamblia, llegan al intestino delgado, pasan por el estómago primero, se abren, eclosionan y empiezan a crecer y multiplicarse en el interior del intestino del paciente. Va a haber cambios fisiológicos, sí, se va a empezar a inflamar la mucosa del intestino. Va a haber problemas en la absorción de nutrientes. Pero los primeros días el paciente no va a sentir nada, es decir, es asintomático. Cuando tenemos una enfermedad que cursa asintomática, nos estamos refiriendo al periodo subclínico, dentro del periodo patogénico de la enfermedad. Pero después, pasan varios días después, y aparecen los síntomas, es decir, se ha cruzado el horizonte clínico. El horizonte clínico es la frontera que separa al periodo subclínico del periodo clínico. Y decimos que está en periodo clínico cuando aparecen los síntomas, es decir, cuando a nuestro violinista le empiezan a dar retortijones, gases, flatulencias, y tiene que ir al baño apresuradamente porque tiene unas intensas ganas de ir al baño y presenta diarrea. Entonces, cuando empieza a tener dolor, malestar, cansancio, la necesidad urgente de ir al baño, ahí ya estamos hablando del periodo clínico. Después de que se presenta esta enfermedad y conforme va avanzando, vamos a tener tres posibilidades. Tres posibilidades de cómo evoluciona esta enfermedad. La primera es la incapacidad, es decir, una limitación funcional a causa de la enfermedad, falta de capacidad o potencia para el trabajo. En el caso de nuestro violinista, mientras esté con chorrillo, mientras tenga diarrea, pues le va a ser muy difícil o imposible irse a presentar a los ensayos o a los conciertos que tiene que dar. Imagínense que estuviera en el concierto queriendo tocar con la urgente necesidad de ir al baño cada 5 minutos. Tendría que pararse en medio de la orquesta, regresar, o podría tener un accidente en medio del escenario. Es decir, además de eso podría tener fiebre, además estaría cansado, fatigado, por lo tanto estaría incapaz. Se le daría una incapacidad. No puede trabajar, no puede hacer esa actividad, digámoslo así, no puede tocar el violín por esa limitación funcional que le da la diarrea, el proceso morboso. También tenemos la invalidez. La invalidez es la limitación en el desarrollo de las actividades de la vida humana, consecuencia de daños irreversibles por la enfermedad.
es cuando el paciente es incapaz de reintegrarse a sus labores habituales. Entonces se dice que el paciente es inválido. Inválido o minusválido es lo mismo. Cuando el paciente es incapaz de reintegrarse a sus labores habituales. Es decir, supongamos que nuestro violinista no le da atención a la enfermedad y decide tomar algunas acciones como dejar de tomar agua o dejar de comer para no tener más diarrea. La enfermedad progresa y entonces le da una gran cantidad de diarrea, pierde muchos nutrientes y ahora ya no es capaz ni siquiera de sentarse a ver la televisión. Él quiere sentarse a ver la televisión y se queda dormido, o tiene mucho dolor de cabeza, o empieza a perder muchos líquidos por la diarrea y se empieza a sentir mal, mareado, ya no puede hacer ninguna otra actividad, ¿sí? No solamente el trabajo. Entonces ahí decimos que nuestro paciente está inválido. Está inválido a causa de esta diarrea. Finalmente tenemos la muerte. La muerte es la supresión de todas las funciones vitales a causa de la pérdida definitiva de la homeostasis. Para pronto, homeostasis vamos a definirlo como el control de los procesos fisiológicos del organismo. Es decir, todos los procesos, todas las funciones del cuerpo van a estar sometidas a un control. Un control que garantiza que esas funciones van a operar en intervalos de trabajo. Cuando se salen alguna función de un intervalo de trabajo se puede presentar la enfermedad. Y si este intervalo en el que se salió es muy grande, si se salió de muy grande, en un margen muy grande de ese intervalo de seguridad, se puede sobrevenir la muerte. Aquí tenemos, ¿verdad?, en la imagen la tumba del senescal de Borgoña. ¿Verdad? Como verán, no ha cambiado mucho en todo ese tiempo, ¿verdad? También tenemos la recuperación. La recuperación es el restablecimiento de las funciones vitales normales después de un proceso morboso. Es a lo que se quiere llegar. Supongamos que nuestro violinista, que se comió el taquito contaminado, después de sentir que se iba a morir de tanta diarrea, de tanta pérdida de líquidos, su mamá agarra y se lo lleva al hospital más cercano. Porque es de la orquesta juvenil, entonces está joven. El violinista es joven, todavía está estudiando. Y entonces se lo llevan a la clínica y el médico le pone su suero, le hace un examen coproparasitoscópico, descubre que tiene Yardia lamblia y le da el medicamento adecuado para eliminar la infección. Se queda unos días hospitalizado y entonces vamos a tener la recuperación del paciente. Nuestro violinista se va a recuperar, que había sido primero había tenido la incapacidad. Después se había vuelto inválido porque ya no se podía mover. Sentía que se iba a morir. No se murió afortunadamente en nuestro cuento, pero llegó al hospital y empieza a restablecerse sus funciones vitales normales. Empieza a recuperar la presión, el latido cardíaco, la respiración, todo a niveles normales, porque se va recuperando, se ha librado de la infección y su cuerpo empieza a responder otra vez dentro de la homeostasis. Es decir, sus sistemas de control están trabajando nuevamente. Eso es lo que esperan. Ese es el objetivo que busca un médico, tratar de que el paciente se recupere. En la colonia de veremos los caminos de la enfermedad. La enfermedad puede llevar a diferentes caminos. El primero de ellos se llama enfermedad abortiva o enfermedad abortada. Una enfermedad abortada es cuando la recuperación de la salud se da antes de que la enfermedad se manifieste después del horizonte clínico, es decir, antes de que dé síntomas. Por ejemplo, cuando a alguien le encuentran accidentalmente en un cultivo de orina que tiene una infección urinaria, pero todavía no presenta molestias, se le da tratamiento y entonces se aborta la enfermedad. Otro camino tenemos la recuperación. La recuperación después de que la enfermedad cruzó el horizonte clínico, es decir, una vez que el enfermo ha padecido la enfermedad y después se cura, se recupera, ya presentó signos y síntomas. También tenemos otro camino que es la evolución a la cronicidad.
En este caso, la enfermedad no desaparece, sino que se hace persistente y empeora con el paso del tiempo. También tenemos el desarrollo de secuelas. Por ejemplo, cuando al concluir la enfermedad o el proceso morboso, quedan complicaciones que a veces son irreversibles. Sea una amputación, digamos, en el que no se puede reimplantar el miembro, y aquí tenemos un ejemplo en la imagen. El sujeto que está sentado en el piso del metro le falta una pierna, ¿verdad? Y está utilizando una prótesis mecánica para sustituir la función de la pierna que no tiene. Eso hace en la categoría de invalidez. Recaídas. Una recaída es cuando la enfermedad vuelve a aparecer después de una recuperación aparente. Digamos, cuando alguien está enfermo, aparentemente se recupera y poco tiempo después vuelve a presentar la misma enfermedad. Hay muchos ejemplos al respecto. Aquí tenemos un chiste porque precisamente el alcoholismo es uno de estos escenarios en los cuales hay muchas recaídas. Otro camino de la enfermedad es el de desencadenar o predisponer otra enfermedad al terminar la primera. O como dicen por ahí, salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Un ejemplo muy sencillo sería alguien con diabetes mellitus, que mientras cursa diabetes mellitus, esta enfermedad empeora y le produce insuficiencia renal por no cuidarse ni seguir las indicaciones dietéticas o higiénicas de su médico. Y eso nos va a llevar al final al camino de donde no hay retorno, la muerte del individuo. Ahora tenemos la historia natural de la enfermedad. En este cuadro que aparece aquí, se aplica tanto para la historia natural de cualquier enfermedad en el hombre o en otras especies. Aquí identificamos dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Lo que parece un tercer periodo es el resultado, es lo que se obtiene después de la enfermedad. El periodo prepatogénico, aquí marcado con una llave de color blanco, va a estar dado por una rama de la medicina que se llama higiene. Y la higiene nos va a brindar la prevención primaria. La prevención primaria se hace en el periodo prepatogénico para la promoción de la salud y la protección específica ante la exposición del agente patógeno. Una vez que en el ambiente el agente patógeno se ha puesto en contacto con el ser humano, vamos a tener entonces el inicio de la enfermedad. Y con eso pasamos al periodo patogénico. En el periodo patogénico vamos a tener el horizonte clínico que nos va a separar de una patogénesis temprana, de una etapa subclínica en la que no hay síntomas, no hay molestias, pero se pueden detectar esos cambios fisiológicos con pruebas de laboratorio o con observaciones del médico. Y cuando empiezan a dar molestias, se va a tener entonces una enfermedad que puede ser discernible tempranamente, avanzar y convertirse en una enfermedad avanzada, y una vez que se resuelve, pasa uno el periodo de convalecencia. Para esto vamos a requerir de otra rama de la medicina, que se llama semiología. La semiología se va a encargar del diagnóstico de esta enfermedad lo más temprano posible, ya sea antes de la existencia de síntomas o cuando ya se presentan los síntomas, de tratar de detectar tempranamente. A esto le vamos a llamar prevención secundaria. La prevención secundaria incluye el diagnóstico precoz de la enfermedad, el tratamiento oportuno de la enfermedad y la limitación del daño que la enfermedad puede ocasionar en el hombre. Todo esto para evitar más complicaciones. Para poder dar el tratamiento oportuno y limitar así el daño, vamos a requerir también de otra rama de la medicina, que se llama terapéutica. Una vez que termina la enfermedad, es necesario que el paciente recupere sus actividades normales.
y para esto vamos a requerir de la prevención terciaria. La prevención terciaria es lo que conocemos como rehabilitación. Tanto de la prevención secundaria como de la prevención terciaria se va a dar la terapéutica como la herramienta indispensable. En la prevención secundaria vamos a necesitar tanto de la semiología como de la terapéutica para dar el tratamiento oportuno, mientras que la terapéutica se va a encargar de la rehabilitación para volver a brindar las habilidades que se pudieran haber perdido o lesionado con la enfermedad después de que se ha recuperado. Entonces definimos semiología. Es la rama de la medicina y capítulo de la patología general que se ocupa del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades y sus consecuencias. También hemos dicho que la semiología es la parte de la medicina que se encarga del diagnóstico de las enfermedades. Para esto tenemos que saber qué es un signo. Los signos son manifestaciones objetivas, físicas o químicas que se reconocen al examinar al enfermo. El médico los puede observar, medir o incluso provocar con maniobras determinadas. Esto es diferente de un síntoma. Un síntoma es un trastorno subjetivo que el paciente experimenta y el médico no suele percibir o le es difícil comprobar su existencia, ya cuyo conocimiento llega sobre todo por medio del interrogatorio, es decir, los síntomas solamente los puede percibir el paciente. Ejemplos de esos síntomas: un síntoma es el dolor. No se puede o es difícil comprobar o demostrar que existe dolor. Eso solamente lo puede percibir el paciente. Es importante señalar que en todas las enfermedades, la intensidad de los síntomas es independiente de la severidad de la enfermedad. La gente puede sentir mucho dolor de cabeza y quizás se deba a un golpe, sin mayor complicación. O puede tener un dolor suave y constante que no se quita, pero que es soportable, y entonces puede ser debido a una entidad todavía más grave. Los síntomas no siempre tienen relación con lo grave de la enfermedad. Hay enfermedades muy graves que no dan síntomas, hay enfermedades muy fáciles de tratar o que apenas si requieren un medicamento para repararse, cuando realmente dan síntomas muy, muy intensos. De aquí vamos al concepto de síndrome. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que están relacionados con una causa común subyacente. Un síndrome en sí no es una enfermedad. Un síndrome puede involucrar a varias enfermedades o puede ser también una enfermedad. No siempre lo es. Por ejemplo, tenemos en la imagen el síndrome de Cushing, en el cual se van a identificar varios signos, varios síntomas que se relacionan o que están causadas por una causa común. En el caso del síndrome de Cushing, vemos en la imagen que hay una jiba dorsal en forma de búfalo, una acumulación de grasa en la espalda, hay moretones que aparecen fácilmente, las piernas y los brazos son muy delgados, el abdomen está distendido, pendulante, con muchas estrías, por ejemplo. ¿Y cuál es la causa de ese síndrome de Cushing? ¿Qué está ocasionando ese síndrome de Cushing? Para tener todos esos síntomas se requiere el exceso de la secreción de una hormona, que puede ser, en este caso, el cortisol. La tarea del médico, además de identificar esta parte, es averiguar cuál es la enfermedad que está produciendo el exceso de esa hormona. Puede ser por varias posibilidades. Puede ser un tumor que esté produciendo la hormona, puede ser la infección por un virus, puede ser porque el paciente se lo está administrando inadvertidamente o incluso de forma voluntaria, pero sin saber que es una hormona, como cuando la gente va a los gimnasios y les empiezan a dar hormonas para hacerse musculosos y desarrollan síndrome de Cushing. Para estudiar las enfermedades, vamos a necesitar de una ciencia que se llama epidemiología. La epidemiología
es una especialidad médica. También se puede cursar a nivel de maestría y doctorado, habiendo estudiado primero medicina. Es una ciencia que estudia la distribución y los factores relacionados con la salud en una población. Uno de sus objetivos es mejorar la salud de las comunidades después de conocer las causas que llevaron a las enfermedades a desarrollarse. Para poder estudiar las enfermedades, vamos a requerir de ciertos parámetros o conceptos básicos de la epidemiología. Definiciones básicas. Morbilidad. La morbilidad es el cociente que se obtiene de dividir el número de enfermos entre el número de personas que componen la población general. La podemos expresar como un porcentaje, de tal forma que sería el cociente de número de enfermos entre el número de personas y multiplicarlo por 100. Para poder describir mejor la morbilidad, vamos a requerir de dos formas. Una que es la incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad que se producen durante un periodo de tiempo específico en una población con riesgo de desarrollar una enfermedad. Es importante señalar que es un número de casos nuevos para la incidencia. La incidencia la podemos expresar como porcentaje, en el que tenemos el cociente entre el número de enfermos nuevos de un periodo entre el número de personas con riesgo de sufrir la enfermedad. Si la incidencia es muy alta, podemos presentarla como porcentaje, multiplicada por 100. Y si no, podemos hacer la multiplicación por 1000. Entonces, en vez de tener un porcentaje, tendríamos por millar. La incidencia por millar es igual al número de enfermos nuevos de un periodo entre el número de personas con riesgo de sufrir la enfermedad en ese periodo multiplicado por 1000. El otro parámetro es la prevalencia. La prevalencia es el número de personas afectadas presentes en la población en un momento específico. Este número se va a dividir entre el número de personas en la población en dicho momento. O sea, la prevalencia nos va a decir qué proporción de la población presenta la enfermedad en dicho momento. La prevalencia la podemos expresar como porcentaje y sería prevalencia en por ciento es igual al número de enfermos en la población entre el número de personas de la población por 100. La prevalencia por millar es igual al número de enfermos en la población entre el número de personas de la población por 1000. Vamos a tener dos tipos de prevalencia. Una prevalencia puntual, la cual es como una instantánea fotográfica. Se toma en un momento dado del tiempo. Y la prevalencia periódica, o prevalencia de un periodo, que corresponde a un intervalo de tiempo definido previamente. Por ejemplo, durante un mes, durante un año, durante 5 meses, etc. Esto nos lleva a alguna pregunta fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia? Puesto que los dos son número de casos entre número de población. Pero no es lo mismo. Habíamos dicho que la incidencia tomaba casos nuevos. Entonces, la prevalencia puede considerarse como una instantánea o una rebanada de la población en un momento en el tiempo en el que determinamos quién tiene la enfermedad y quién no. Pero haciendo esto, no estamos determinando cuándo apareció la enfermedad. En la prevalencia no se toma en cuenta la duración de la enfermedad. Esa es la diferencia con la incidencia. Luego tenemos la mortalidad. La mortalidad es el cociente del número de muertos entre la población general durante un tiempo dado. Y se expresa generalmente como un porcentaje. La mortalidad por ciento va a ser igual al número de muertos entre el número de personas multiplicado por 100. Tenemos algunas variantes como la mortalidad anual, es la que más se utiliza.
Tenemos la tasa de mortalidad anual o tasa de mortalidad a secas por todas las causas o en general. Esta se va a expresar como el número de muertos en un año entre la cantidad de gente que compone la población a mitad del año. ¿Por qué a mitad del año? Porque la población no es un número fijo. La cantidad de gente que compone la población cambia a lo largo del tiempo y a veces se toma como un buen promedio la población que hay a mitad del año. También podemos expresar esta mortalidad en mortalidad por millar, es decir, multiplicando por 1000 en vez de por 100. Y también tenemos la mortalidad por cada 100,000 habitantes. ¿Esto cómo lo hacemos? El número de muertos en un año entre la población a la mitad del año o la población promedio de ese año multiplicada por 10 a la 5. Tenemos otro parámetro que se llama letalidad. La letalidad es el porcentaje de personas que tienen cierta enfermedad, el porcentaje de enfermos que fallecen en un tiempo determinado tras el diagnóstico de dicha enfermedad. Esta letalidad entonces va a ser el número de muertos por una enfermedad entre el número de enfermos de esa enfermedad, multiplicado por 100 para tenerlo como porcentaje. El riesgo. El riesgo viene de la palabra riesgo. ¿Qué es el riesgo? Riesgo es risco, por el peligro que supone pararse ante un risco o una cañada o una barranca. El riesgo es la contingencia o la proximidad de que se presente un daño. De ahí vamos a tener entonces el concepto de factor de riesgo. El factor de riesgo es un elemento o causa que compone peligro de padecer o presentar alguna entidad nosológica, algún daño o alguna enfermedad. Con todo esto vamos a poder definir cuando la enfermedad ataca a una población. De aquí sale el concepto de endemia. Una endemia es una enfermedad recurrente y controlada en una zona geográfica, de presencia habitual o por temporadas al año. Al querer decir controlada, lo que implicamos es que no se ha erradicado por completo esa enfermedad, sino que está presente en una población a lo largo del tiempo con pocos cambios en el número de casos cada año. Y luego tenemos una epidemia. Una epidemia es una enfermedad que se propaga durante un tiempo y lugar determinados, afectando de manera simultánea a un gran número de personas. ¿Cómo veríamos esto? Tengamos una tabla en la que tenemos en el eje de las ordenadas el número de casos de una enfermedad y en el eje de las abscisas al tiempo. Conforme va aumentando el tiempo, nuestros casos de una enfermedad X pueden oscilar. Y mientras no cambien mucho los casos con respecto al año anterior o al periodo anterior en el que se esté investigando, vamos a decir que esta enfermedad es endémica, tiene pocos cambios, es una enfermedad que está presente en nuestra población. Pero cuando los casos empiezan a aumentar en gran cantidad, muchos casos en poco tiempo, es decir, una gran velocidad de casos, vamos a hablar de una epidemia. En este gráfico se ha representado la epidemia como una sola cúspide, una simple cúspide, pero no todas las epidemias tienen ese comportamiento. La fase epidémica o una epidemia es cuando una enfermedad incrementa muchísimo el número de casos y se contagia muchísimo entre las personas. ¿Qué pasa entonces cuando una enfermedad empieza a atacar a todos y la gente cae de desesperación? Vamos a tener entonces a lo que se llama pandemia. Una pandemia es una enfermedad que se propaga rápidamente, con un crecimiento exponencial de los enfermos y con una expansión geográfica de gran alcance. También se le va a denominar pandemia cuando la enfermedad en cuestión
ataca a toda la población de una localidad, aunque no salga de esa localidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una colonia que está, o un municipio que está relativamente aislado de otros, y toda la población en ese municipio se enferma, estamos hablando de una pandemia. Si tenemos varios municipios que se empiezan a contagiar, no importando qué tan distantes estén uno del otro, aunque no tengan tantos casos, estamos hablando de una pandemia. Ahora bien, tenemos un ejemplo de epidemia. En septiembre del año 2012, las autoridades sanitarias de Arabia Saudita notificaron por primera vez una enfermedad respiratoria aguda y muy grave. Esta enfermedad tenía síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Se demostró que el organismo causante es el coronavirus. En aquella cepa en particular, se le denominó coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, o coronavirus del síndrome disneico del Medio Oriente, o en inglés MERS-CoV, de Middle East Respiratory Syndrome. Dicho virus tiene un periodo de incubación de aproximadamente 5 o 6 días, y se cree que fue transmitido por camellos a los hombres que trabajaban con ellos en la península arábica. En 2015, hubo otro brote en Corea del Sur, y fue vinculado a un viajero que regresó de haber visitado la península arábiga. Hasta el mes de mayo de 2017, la Organización Mundial de la Salud informó que hubo 1.952 casos confirmados por laboratorio de infección por el coronavirus del síndrome disneico de Arabia en 27 países, de los cuales 693 casos, o sea el 36%, fueron mortales, es decir, decesos. Ese porcentaje de 36% quiere decir la letalidad. A este coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente presentó, como dijimos anteriormente, una imagen de una epidemia. Esta curva epidémica no es unimodal. Tenga en cuenta que, a diferencia de la curva epidémica de epidemias por vehículos comunes, la curva para la propagación de persona a persona es multimodal. ¿Qué queremos decir? Que cuando se tiene una enfermedad contagiosa que va de persona a persona, la mayoría de las veces, el número de casos respecto al tiempo se va a representar con una función polinomial. Aquí tenemos el cuadro de los casos globales confirmados y reportados a la Organización Mundial de la Salud al día 5 de mayo del año 2017. En color rojo vemos los casos que se presentaron en República de Corea, o sea, Corea del Sur. En azul oscuro tenemos a todos los casos que se presentaron en Arabia Saudita, y en azul claro están los casos que se presentaron en otros países. ¿Cuáles son esos otros países? Dice que son Algeria, Austria, Bahrein, China, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, Irán, Italia, Jordán, Kuwait, Líbano, Malasia, Holanda, Omán, Filipinas, Qatar, Tailandia, Túnez, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, los Estados Unidos de Norteamérica y Yemen. Nótese cómo en septiembre de 2012, cuando empiezan a ver los casos, es decir, en las pequeñas barras azules de la izquierda, tiene un brote más grande en 2013, con otro brote también en 2013, descienden los casos, aumenta otro brote en 2013, y luego entre 2013 y 2014 tenemos un pico epidémico muy, muy pronunciado. Después
Esta cúspide se vuelve a repetir y repetir y repetir en 2015 con el brote en Corea del Sur, en rojo, y después se repite otra vez y luego se vuelve a repetir en 2016 y en 2017 tenemos otra vez un gran número de casos. Este ejemplo nos sirve también para poder entender la epidemia del año 2020. También está causada por un coronavirus, solo que es un poquito diferente. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Y entonces, una ocasión de muchos chistes ha sido esta, ¿verdad? Que llega el pico de la pandemia, que todos los días dicen que está uno en el pico de la pandemia, pasa una semana, sigue en el pico de la pandemia, o que aún no llega el pico de la pandemia. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en esta ilustración vemos el supuesto de que la enfermedad, en vez de transmitirse de persona a persona, está siguiendo una curva multimodal, de multimodal a una unimodal, perdón. Si fuera una curva unimodal, vamos a tener un pico epidémico que alcanza a una gran cantidad de la población y luego desciende y desaparece. Como dijimos, en una transmisión de persona a persona, esto no ocurre. La idea de utilizar las medidas de prevención, las medidas de higiene, es la de hacer que la gente no se enferme tan rápido. Por eso aquí dice transmisión controlada, para transmitir la propagación de la infección y reducir la presión sobre el sistema de salud. Es decir, con el lavado de manos adecuado, trabajo a distancia, limitar reuniones grandes, restricciones de viaje, etc., se va a considerar que se podría enfermar la misma cantidad de gente, solamente que en más tiempo, ¿sí? De modo que no se saturen los sistemas de salud. Sin embargo, lo que se ha visto es que el desarrollo en varios países de esta enfermedad ha sido como en la tabla anterior, es decir, como en la gráfica anterior, con curvas multimodales, con diferentes subidas y bajadas en el número de casos. Si a esto le sumamos algunas medidas como la que vemos enfrente, esto es de un diario satírico, pero curiosamente es una nota real, ¿verdad? Abrieron centros comerciales y toda la gente de todos los niveles, incluyendo muchos estudiantes de la universidad, haciendo cola afuera de las plazas comerciales. No va uno a la escuela a tomar actividades por causa de la epidemia, pero curiosamente sí están en las plazas comerciales y en el cine y en las cafeterías y demás lugares. Bueno, conclusiones. Si bien las epidemias no se pueden prevenir del todo, la adopción de medidas higiénicas racionales, las medidas de prevención, los programas de vacunación y los avances en la terapéutica pueden disminuir tanto su frecuencia de aparición como su impacto deletéreo en la población. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando tenemos programas de vacunación efectivos, donde la gente se somete a las enfermedades infecciosas que ya se conocen, muchas de las cuales no tienen tratamiento, pero se pueden prevenir con vacunación, eso va a evitar la aparición de epidemias o por lo menos a disminuir la frecuencia con la que pueden aparecer. Las medidas higiénicas racionales nos van a servir como una utilidad, una medida de prevención primaria para evitar la exposición a los agentes patógenos, de modo que disminuya la cantidad de casos que puede haber a nivel nacional. Dentro de estas medidas higiénicas vamos a tener que incluir a las obras de infraestructura. Es decir, todas esas obras que están por debajo del suelo, que la gente no ve pero usa diariamente, como son el agua potable, el drenaje, los servicios de limpieza, el transporte de mercancías, la refrigeración de alimentos y muchas otras cosas semejantes. Y finalmente tenemos la prevención secundaria y la prevención terciaria, donde van a entrar los avances en la terapéutica. ¿Por qué? Los avances en la terapéutica nos van a dar primero un tratamiento oportuno y eficaz cuando aparecen epidemias o cuando aparecen brotes epidémicos o enfermedades. Cuando la enfermedad ha avanzado más, la misma terapéutica nos va a servir para la rehabilitación de los enfermos, de modo que el efecto deletéreo en la población sea el mínimo.
Y con esto, pues nos despedimos de esta clase y terminamos el tema. Muchas gracias a todos.